Hola a todos, yo soy Dana y bienvenidos a nuestro español. Este video es la segunda parte de los pronombres en español. Si no has visto la primera parte, te la dejo por aquí. Y para la tercera parte lo voy a poner al final del video o también puedes checarlo en la caja de descripción. Muy bien, pues comenzamos con los pronombres de complemento directo. Vamos a ubicarnos primero, recordemos nuestra tablita y en este video vamos a ver estos pronombres, los que incluyen la, lo, las, los. La y las es para sustantivos femeninos y lo y los para sustantivos masculinos. O a veces lo también es para neutros. Bien, como dije en el video anterior, la mayoría de los verbos necesitan un objeto en el cual ejecutar la acción. Y este objeto, persona, lugar o animal es el complemento directo. Si yo digo, yo leo un libro, yo realizo la acción en el libro. Entonces, un libro es el complemento directo. Solamente que muchas veces no queremos repetir la misma palabra una y otra vez. Y para eso la sustituimos con un pronombre. Entonces, si tenemos la oración, compré un libro y leí el libro en una semana, aquí repetimos libro, pero realmente no es necesario. Porque el libro de la primera parte ya nos da un contexto. Entonces el libro de la segunda parte pues lo podemos sustituir con lo. Y entonces decimos compré un libro y lo leí en una semana. Recordemos que lo va antes del verbo si está conjugado. Compré un libro pero no lo he leído. También tenemos compré un libro y lo tengo que leer para la próxima semana. O compré un libro y tengo que leerlo para la próxima semana. Aquí estoy aplicando las dos reglas. Lo con el verbo en infinitivo o lo antes del verbo conjugado. Entonces vamos a hacer más ejemplos. Hay un avión en el cielo. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes verlo? ¡Qué bonita blusa! La quiero comprar. Quiero comprarla. ¿Has visto al maestro? No, no lo he visto. ¿Quiénes son esas chicas? No lo sé, no las conozco. ¿Dónde está Daniel? ¿Lo invitaste a la fiesta? Sí lo invité, pero no ha llegado. Muy bien, ahora también podemos combinar los pronombres reflexivos con los de objeto directo. Por ejemplo, el verbo ponerse, que es para la ropa, los zapatos, los accesorios, y podemos tener el siguiente diálogo. Ponte este suéter. No, no me lo quiero poner. Aquí me se refiere al verbo reflexivo y lo al complemento directo, al suéter. Y esto también es bastante común en el lenguaje cotidiano. Hay que recordar que cuando tenemos dos pronombres juntos, el primero siempre se va a referir a la persona que recibe la acción y el segundo siempre va a ser el complemento directo. También notemos que no me lo quiero poner tiene un verbo conjugado, quiero, pero también tiene un verbo en infinitivo, poner. Así que también podemos decir no quiero ponérmelo. Esto es como un rompecabezas, pero pueden darse cuenta que seguimos el mismo patrón. Primero me y luego lo, ponérmelo. Vamos a hacer otros ejemplos. Estos zapatos son muy bonitos. ¿Por qué no te los pruebas? Aquí solamente tenemos una opción porque solo tenemos un verbo conjugado. Otro ejemplo. ¿Y el pastel? Pablo se lo comió todo. Aquí hay un punto interesante del español. Y es que a veces usamos la forma reflexiva de verbos como comer, beber o tomar. Pero no es porque nosotros nos comamos a nosotros mismos, sino que es una forma de enfatizar nuestras acciones. Pero no se hace con todos los verbos, solamente con estos verbos en especial. Muy bien, un último ejemplo. Paula siempre lleva los audífonos puestos. Nunca se los quita. Otra cosa importante en este tema es el pronombre lo como neutro.
En este caso no nos referimos a un sustantivo masculino, sino que nos referimos a un contexto que realmente no tiene género. Por ejemplo, en la frase no lo sé. Aquí lo simplemente se refiere a la información, la historia, el problema, la solución que yo no sé. Por ejemplo, ¿dónde va a ser la fiesta? No lo sé. Creo que no lo han decidido todavía. Aquí tenemos dos lo y los dos se refieren al mismo contexto, a la información que mi amiga me está preguntando, que no es ni femenino ni masculino. ¿Dónde es simplemente un pedazo de información. Con este lo neutral también tenemos lo que también es neutral. Mi forma de explicar lo que es una forma corta de decir la cosa que. Por ejemplo, ¿trajiste la cosa que te dije? Podemos sustituir la cosa con ¿trajiste lo que te dije? Sí, aquí lo tengo. Otros ejemplos. Lo que más me emociona de mi viaje es probar la comida. Adivina lo que tengo para ti. No vas a creer lo que te voy a decir. Muy bien, eso es todo de la segunda parte. La tercera parte se las dejo por aquí. Es sobre el complemento indirecto. O también pueden checarlo en la cajita de descripción. También recuerden que tengo un PDF con el resumen de todas estas reglas y lo pueden checar también en la descripción. Muy bien, eso es todo y espero verlos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!